La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas mormonas. Hola, bienvenidos a todos a Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel. Por fin tenemos un episodio nuevo. Ya terminé el libro. Lo publiqué hace más o menos una semana. Estaba trabajando en el audio, pero me va a llevar un tiempo. Y también estoy trabajando en revisarlo por última vez. Hicimos como 3-4 revisiones, pero lo estaba leyendo y encontré un par de errores también. Así que lo voy a arreglar un poco más. Y ya va a estar listo. Está listo para comprarlo en ebook en amazon.com. Si quieren comprar la versión impresa, pueden ir a Amazon o a un website que se llama autoreseditores.com, todo junto, y buscar ahí bosquejos biográficos o José Smith. Y ahí la van a encontrar. La ventaja del ebook es que se puede bajar de cualquier parte del mundo. No hace falta pagar envíos. Aunque no es la versión impresa, ¿no? Que uno puede tener en la mano, qué sé yo. Pero bueno, hay gente que a la que no le interesa eso. Y lo bueno del ebook es que si yo hago alguna revisión, algún arreglo, se los baja automáticamente y no tienen que hacer nada. No tienen que ordenarlo de nuevo ni nada de eso. Pero bueno, yo quiero agradecerle a toda la gente que hizo posible que yo pudiera publicar este libro. Incluyo varios gastos de el ilustrador, gastos del programa para hacer el libro en sí, el ISBN, me costó dinero, y todo eso, ¿no? Y no lo hubiera hecho posible sin todas las personas que me han hecho donaciones en PayPal. Y quiero incluirlos a todos, pero les pido disculpas si me olvido de alguien. Y también por las dudas, porque hay gente que no les conviene ser mencionados, ¿no? Por cuestiones familiares o algo así, pero quiero agradecerle a Oscar, a Enrique, a Gloria, a Eduardo, o a Edvard. Edvard realmente me ha ayudado mucho y frecuentemente. A Adolfo y a todos los que me han ayudado ahora y en el pasado en Patreon, a Álvaro, Ana, Ángel, César, Daniel, Darío, David, Eduardo, Geraldine, Giovanna o Geraldine, Horacio, Javier, José, hay como 3-4 José, así que gracias a todos, a Joseanne, a Joshua, a Lady, a Laura, Leandro, a Leo, a Lilia, a Luisa, Marco, Max, Moisés, Ricardo, Richard, Rosa, Sonia, y yo sé que acá hay algunos que no están incluidos ahora porque, qué sé yo, tal vez estaban donando pero ya no donan más, pero a ellos también les quiero agradecer muchísimo. Yo sé lo importante y lo valioso que es el dinero, así que le agradezco lo que me hayan podido dar, ¿no? Para ayudarnos con este proyecto que realmente ha sido increíble. Hay cosas que yo no podría haber hecho sin esa ayuda. Todos los sitios de web que tenemos, el sitio para el podcast, programas que uso para editar las revistas y todo eso. Muchas gracias. Si alguien quisiera poder ayudar pero no puede y le gustaría leer el libro, avísanme. Mándenme un mensaje en Facebook o a manuel@pesmore.com. Yo ahí les voy a responder y les voy a mandar el libro en PDF. Yo no tengo absolutamente ningún problema. Esto no es para hacer plata. Pero sí me gustaría que se mantenga solo, ¿no? Para poder seguir comprando ISBNs y publicando libros de otra gente también. Si alguien tiene idea para un libro que le gustaría escribir o han escrito algo, tienen un manuscrito, avísenme. Y yo se los hago editar. Acá tenemos mucha gente dispuesta a ayudar. Lo editamos, le creamos tapa, le compramos ISBN y los publicamos. Así que muchas gracias a todos. Este ha sido realmente un sueño para mí el poder publicar un libro. Y ya se viene el segundo. En Patreon estoy publicando de a un capítulo los libros, los capítulos de mi próximo libro, que va a ser, se va a llamar Pesquisas Mormonas, y va a ser sobre los temas fundamentales, digamos, los problemas más básicos con la historia de la iglesia, que ya son un poco más conocidos, y son cosas de las que he hablado en el programa, pero estoy revisando esos ensayos, repasándolos, arreglándolos, mejorándolos, expandiéndolos, incluyendo mucho más descubrimientos nuevos y estudios nuevos y cosas así. Así que no es lo mismo, no estoy simplemente publicando cosas que ya escribí, estoy
reescribiendo muchos de esos ensayos, son cosas completamente nuevas. Mira que tengo más. Tengo a Eduardo, Ezequiel en PayPal. Wow. Matthew, Juan. Increíble, la verdad que increíble. Muchísimas gracias a todos. Hoy tengo creo que la segunda o tercera parte. He hablado de muchos de estos temas, pero nunca los llamé parte de una serie hasta ahora. Y es la serie Gays y Mormón. O Gay y Mormón. Hoy vamos a hablar con 3 amigos que son o trans o homosexuales acerca de un discurso que dio el Elder Oaks tratando o proponiendo criminalizar la homosexualidad. No leímos mucho del ensayo en el programa pero fue una conversación maravillosa realmente. Lo que esta gente tuvo para decirme fue experiencias personales de ellos, y que a mí me digan los mormones que a los LGBT no se los discrimina en la iglesia, que escuchen esto primero y después me lo digan. ¿Sí? Y así que gracias, muchísimas gracias a estos amigos que estuvieron con nosotros. Y espero que sea el segundo de muchos más que van a venir, porque es un tema importantísimo. Es el tema, yo creo, es la nueva lucha por los derechos civiles en el mundo. El derecho LGBT. Ya pasamos con esto con los negros, ya lo pasamos con las mujeres, que en realidad todavía no está resuelto ese tema, pero el tema LGBT es tal vez el tema más relevante en estos días. Y yo creo que es porque estamos en una época en la que puede darse. Esta es una década que ha progresado, hemos progresado tanto como sociedad. Acá dicen los líderes de la iglesia que el mundo está cada vez peor. No. Todos los estudios han demostrado. Hay un libro de Pinker, creo que se llama, de los mejores ángeles de nuestra naturaleza, algo así, en inglés se llama así, que él demuestra con estudios, con números de crímenes, de guerras, de muertes, de enfermedades, de riqueza, de todo eso, de pobreza, que este es el mejor tiempo que se ha vivido en la historia del mundo. Y en este tiempo es cuando podemos empezar a hablar de cosas como esta. Y me parece que ya era hora. El tema del día. Bueno, hola a todos. Estamos aquí con un panel muy especial hoy y muy relevante para el tema que vamos a hablar. Hoy vamos a discutir acerca de un discurso que dio el Elder Oaks, primer consejero de la primera presidencia de la iglesia, el próximo en línea para ser el profeta y presidente de la iglesia. Este fue un discurso que dio él en agosto de 1984 acerca de por qué la homosexualidad debería ser hecha ilegal, ¿sí? Criminalizar, creo que es la palabra que él usa. Y con nosotros tenemos hoy a David, desde Argentina. Hola, David. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Carlos desde Colombia. Hola, Carlos. Hola, ¿cómo están? Y tenemos a Sonia. ¿Está con nosotros, Sonia? Hola chicos, ¿cómo están? Bien, gracias. Y yo quería aclarar antes de empezar de que este discurso habla específicamente acerca de la homosexualidad. Y yo sé que tenemos con nosotros a varios representantes de la comunidad LGBT, no solo homosexual, sino pansexual, tenemos transexuales. Y la razón por la que para mí esto es relevante es porque a pesar de que Oaks solamente habla de homosexuales, esto fue en 1984. El año pasado o hace 2 años, Oaks dijo en una entrevista que él no entendía mucho acerca de los trans, ¿verdad? De la comunidad trans. Eso fue hace 2 años. Hasta el día de hoy, me parece que él no ha hecho nada para aprender acerca de la comunidad trans. Y yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que a él o no le importa o para él es todo lo mismo. Un trans, un homosexual, una bisexual, es todo lo mismo para él. Todo lo mismo. Entonces, es relevante, porque a pesar de que él dice específicamente criminalizar la homosexualidad, él se refiere a toda la comunidad entera. Si uno es bisexual, está siendo parte de este crimen que él quiere crear, que es el hecho de ser homosexual. Así que, por eso me parece que es relevante.
Y también quería aclarar que esta es parte de la serie que yo estoy llamando Gay y Mormon. Y yo le puse ese nombre porque la iglesia tiene un website que se llama Mormon y Gay. Y ese website, como hablamos con David en el programa anterior, ellos claramente dicen que no van a hablar acerca de los trans. O sea, a ellos no les interesa ese tema. Y a mí me parece que es justamente por eso, porque es todo lo mismo para ellos. Entonces yo a esto lo estoy llamando Gay y Mormon, porque para mí primero uno es gay y después es mormon, porque uno no nace mormon, ¿verdad? Entonces, a pesar de que se llama Gay Mormon, este es un programa para educarnos acerca de la comunidad LGBT completa, entera. Y por eso vamos a hablar de cosas como esta. Un discurso en el que el presidente Oaks quiere criminalizar la homosexualidad. Y para empezar, vamos a ir directamente al artículo. Vamos a leer un poquito cada uno y vamos a ir comentando. Y yo preferiría que ustedes comenten. Yo, mientras tanto, soy más un observador. Así que bueno, David, ¿nos podrías hacer el favor de comenzar entonces? Ok. La posición de Oaks, el 7 de agosto de 1984. Principios que regulan las posibles declaraciones públicas con respecto a la legislación que afectan los derechos de los homosexuales. Introducción. Puede llegar el momento que sea necesario para la Iglesia hacer una declaración pública acerca de las legislaciones propuestas que afecten los derechos de los homosexuales. El contenido de dicha declaración dependerá de la naturaleza de la legislación propuesta y también si el cuerpo legislativo afectado será el Congreso o la legislatura estatal. Este memorándum propone principios generales para guiar a aquellos que prepararán el texto de las declaraciones públicas si fuera necesario. Punto número 1. Ley religiosa versus ley civil o laica. En principio es necesario reafirmar el estatus de pecado bajo la ley religiosa. Toda relación sexual fuera de los lazos del matrimonio es pecado. No cometerás adulterio, no matarás, ni harás ninguna cosa semejante. Los profetas han clasificado el adulterio y la fornicación como más abominables que todos los pecados, salvo el derramar sangre inocente o negar al Espíritu Santo. En Alma 39:5. De manera similar, las Escrituras se refieren a las relaciones homosexuales como pasiones vergonzosas, en Romanos 1:6, y una abominación en Levítico 18:22 y 20:13. Ahí no habla de... Bueno, él dice no cometerás adulterio, pero eso no tiene nada que ver con la fornicación en sí. O sea, él dice que la fornicación es un pecado porque lo menciona en Alma. Sí. Entonces él no está hablando a religiosos en general, está hablando a mormones. Claro. Entonces acá tenemos una iglesia en particular tratando de cambiar la ley del país. Depende de cómo se lea Alma 39:5, también puede significar que abandonar tu llamamiento es más grave, más abominable que todos los pecados, salvo derramar sangre inocente o negar el Espíritu Santo. Bueno, ese suponiendo que la escritura es verdadera. O verdadera. Sí. Sí. En el supuesto de que sea verdadera, pues se puede tomar de las dos formas, no necesariamente así. Siempre se toma así, por el lado de la ley de castidad, pero también sucede que la ley civil no trata algunos pecados sexuales con la misma seriedad. A pesar que bajo la ley religiosa el adulterio está justo por debajo del asesinato, en la ley civil raramente es procesado. Y si es procesado, solamente se castiga con una pena menor. Quizás esta es la razón por la que en la sección 42 de Doctrina y Convenios se dispone que los adúlteros deben ser juzgados primero por la primera presidencia en un tribunal eclesiástico, mientras que las personas que matan, roban o hurtan deben ser inmediatamente llevados ante la ley civil y dejar que ésta lo resuelva de acuerdo con la ley de la tierra. Doctrina y Convenios 42, bla, bla, bla. En cualquier caso, es necesario notar que un pecado tan serio como el adulterio es tratado de manera diferente por propósitos del tribunal eclesiástico que otros pecados serios. O sea que a uno le pueden llevar a juicio o algo, uno puede ser penado por la ley por cometer adulterio.
Yo no creo que eso sea cierto. No sé, en 1986, o 80, ¿y cuánto era? 84. 84. No sé, Claro. en 1984, pero había acá en Argentina, hasta hace unos años atrás, se penaba a los adúlteros en el divorcio. O sea, el que cometía adulterio era penado, por no viendo a los hijos, por ejemplo, o, o siendo Claro, excluido de la casa te que entiendo. Ok, convivía con su pareja, esas cosas. sí. Abandono, a mí me parece que el abandono de hogar es más grave Ay, sí, que el bueno, adulterio. O sea, si yo me voy de mi casa, mi esposa se puede llevar a mi hijo y tener, ¿cómo se dice? Custodia. sí, sí, todo, acá él está tomando la ley de manera arbitraria también, y está tomando su punto de vista y diciendo esto es verdadero y esto es así, y es su punto de vista, no es realmente la posición de la ley. No, Si vamos al caso, de última, cada caso es diferente. Y cada caso que llega al tribunal, el juez no solamente tiene que ver lo que hicieron o lo que no hicieron, sino también cuáles fueron las intenciones ahí en el medio, porque claro. uno puede haberse portado muy bien con su pareja, pero en realidad es abusivo verbalmente, por ejemplo. Y eso no se nota en la piel ni en nada, sino son heridas psicológicas. Y si el juez no puede ver eso, De acuerdo con la distinción sugerida en la sección 42, que aparentemente toma en cuenta la medida en que la ley secular impondrá sanciones contra actos ilícitos, este memorando propone posiciones públicas de la Iglesia sobre las legislaciones propuestas que están vinculadas al comportamiento homosexual demostrable y los intereses de nuestra sociedad secular, más que la seriedad del comportamiento homosexual como un pecado bajo la ley religiosa. Y empieza ahí También, directamente, ¿no? La primera hoja de hay que sí, hacerlo que la homosexualidad sea ilegal. Ok. exacto. También es bueno enfatizar desde el principio que, en general, nuestras leyes seculares imponen relativamente pocas penalidades o desventajas para la conducta que es un pecado sexual bajo la ley religiosa. Es como si él quisiera equiparar una cosa con la otra, ¿no? La ley religiosa con la ley pública. Bueno, él quisiera. Dice, nuestras leyes seculares imponen relativamente pocas penalidades para la conducta de un pecado sexual. Y como dijimos, no, que yo sepa, no impone ninguna, especialmente en el tema, si yo soy homosexual, la ley no me va a hacer nada. O sea, lo único que está haciendo ahora es que no me, bueno, ahora ya en Estados Unidos no, pero hasta hace 2 años no me podía casar. Pero no voy a ir preso por ser gay. No en este Exacto. país, en algunos países sí, pero bueno. Bien. Siguiendo dice, las leyes seculares proporcionan castigos penales por algunos pecados sexuales, pero la mayoría de los pecados sexuales no son castigados por la ley penal. Los tipos de delitos sexuales que se castigan generalmente son, primero, aquellos llevados a cabo por la fuerza, con la violación y sus menores variaciones de caricias sexuales. Dos, aquellos que involucran a una víctima menor de edad, la llamada violación legal y sus menores variaciones. Tres, aquellos que involucran relaciones sexuales con parientes cercanos, incesto. Cuarto, delitos contra la decencia pública, como la pornografía, la autoexposición y otros actos lascivos en público. Y quinto, sexo comercializado como prostitución o solicitación. En contraste, los actos sexuales entre adultos que consienten, incluyendo adulterio o fornicación, a pesar que son crímenes en algunos estados, incluyendo Utah, son raramente procesados como crímenes. Similarmente, los actos antinaturales como la sodomía ya no son actos criminales en muchos estados a menos que se lleve a cabo junto con otros factores que citamos arriba, como forzar a una víctima menor de edad. Aún en estados donde la sodomía es un crimen, es raramente castigada. Otros crímenes sexuales no son castigados como crímenes incluyendo la masturbación, a menos que sea Oh. público, libidinosos y lenguaje vulgar. Pensamientos libidinos. O sea, esta es la policía del pensamiento ya. Exacto. Y el lenguaje vulgar, Pensamientos libidinos. Oh, wow. una mala palabra también es un delito. ¿Sabes qué? Lo que él está tratando de confundir acá la situación diciendo que metiendo como en una misma bolsa los actos que requieren consentimiento y los que no.
Entonces él dice, ah, sí, la homosexualidad es mala siempre y cuando uno lo haga con un menor. Bueno, entonces no es la homosexualidad. Es el hacer algo con una persona que no puede consentir. Eso es algo completamente diferente. Y él lo sabe, él está aprovechando acá y le está confundiendo a propósito. Y los actos antinaturales como la sodomía ya no son actos criminales en muchos estados, o sea, para él sería ideal que fueran actos criminales en algunos estados. Es Y el terrible. llamar los actos antinaturales también es un lenguaje cargado, ¿no? Total. Mm. Bien, siguiendo dice, las leyes civiles imponen sanciones solo por unos pocos pecados sexuales. El adulterio es motivo de divorcio y en algunos estados, incluyendo Utah, el cónyuge agraviado puede presentar una demanda por daños y perjuicios contra el seductor. La conducta adúltera de uno de los padres es una consideración en una disputa entre padres por la custodia de un hijo menor de su matrimonio. Sin Como embargo, dijimos, sí. la mayoría de los propósitos, la ley civil no toma nota de los actos sexuales que son pecados graves según la ley religiosa. Por ejemplo, no hay ninguna disposición para que los adúlteros o fornicarios sufran sanciones civiles como la descalificación del empleo o la vivienda. Del mismo modo, las leyes civiles proporcionan pocas sanciones al estatus de la homosexualidad o sobre las relaciones homosexuales porque no constituyen un delito. Sin embargo, los homosexuales son dados de baja del servicio militar y del empleo gubernamental sensible y pueden no calificar para ingresar a los Estados Unidos como inmigrantes. ¿Qué? Gracias a Eso Dios. yo no lo sabía. Bueno, ahora ya no, obviamente, pero eso yo no lo sabía. O sea, un gay no puede entrar al país por ser gay. Lo del servicio militar ya cambió también, desde el 84. Hoy en día uno puede ser trans, puede ser LGBT de cualquier gama y servir abiertamente en el Y ejército. según Oaks, Bueno, sí. entonces todo San Francisco debería trastearse de Estados Unidos. Oh, wow. Bueno, Sonia, ¿te gustaría leer el punto 2? Sí, a mí, antes de empezar a leerlo, me gustaría decir que yo, por supuesto, quiero aclarar que todo lo que digo lo digo desde mi postura mujer trans y mormona, ¿no? Y todo lo que digo me hago cargo yo de lo que digo. Sí. Y la verdad es que cuando yo leía este informe, me parecía aberrante, me horroricé. Evidentemente sí, digamos, este informe fue hecho en el año 84, o sea, ya han pasado más de 20 años. Me imagino que Elder Oaks debe ser una tortura para él cada día de su vida al ver cómo, digamos, la comunidad LGBT ha ido avanzando, ¿no? En derechos, y yo me imagino que para él esto debe ser algo apocalíptico, porque, bueno, de solo ver este informe, ¿no? Es como que él, el sueño, digamos, dorado de Elder Oaks es que los homosexuales seamos prácticamente condenados a muerte, ¿no? Falta que diga esto el informe, que habría que darle pena de muerte a los homosexuales y a los LGBT. Bueno, eso es lo que llama las escrituras que él cita, dicen eso. Claro, por eso digo, ¿no? Últimamente hemos estado viendo como en algunos países, ¿no? Como Chechenia y otros países, sí, digamos que los homosexuales son condenados a muerte y nosotros, digamos, por estas latitudes nos horrorizamos de esto y pensamos cómo puede ser que en la época en la que vivimos esto siga pasando. Y no nos vayamos tan lejos, o sea, no nos vayamos ni al otro continente, ni a los otros continentes, ni a Chechenia, ni... Digamos, acá nomás tenemos, como decías vos al principio, el vicepresidente de una institución que se dice iglesia, con muchas posibilidades de ser presidente, con estas ideas que yo creo que rozan el nazismo, no sé, porque es como que habla de, digamos, de crímenes, ¿no? Hace un rato nos reíamos todos cuando hablaba de... prácticamente criminalizar la masturbación. Entonces creo que todo el mundo ya tendría que estar en este momento entre rejas, ¿no? Incluso él. Incluso él, y por masturbación y a lo mejor por otras cosas también. Pero creo que es una vergüenza para mí, y también, ¿no? Un poco mencionar
que lo que la Iglesia dice en muchas, digamos, porque esto es un discurso de hace más de 20 y pico de años, pero lo que la Iglesia dice hoy por hoy, en cuanto a la homosexualidad y en cuanto a la falsa aceptación que ellos tienen hacia los homosexuales que no cometen el pecado de romper la ley de castidad, Sí. es toda una mentira, porque o sea, en realidad ellos dicen que la homosexualidad en sí no es pecado, sino el acto propiamente dicho del acto sexual, ¿no es cierto?, entre Sí. personas del mismo sexo. Pero esto no es así, esto es una mentira. O sea, yo lo digo porque yo estoy activa en la iglesia, voy cada domingo y yo puedo sentir los actos discriminatorios terribles que a mí me hacen, por ejemplo, al punto de no dejarme usar los baños. Y si yo uso los baños, tengo que ir acompañada de un sacerdote, arriesgándome a que a mí, por ejemplo, a que yo sea abusada sexualmente por un sacerdote, que esto en la iglesia no pasaría nada, porque ya hemos conocido muchos casos de personas que han sido abusadas y cuando denuncian, los líderes dicen que hay que perdonar, ¿no? Entonces, digamos, esta discriminación existe y yo creo que desde que cambió la presidencia, de hecho yo estaba en la Sociedad de Socorro y después me sacaron de la Sociedad de Socorro después que cambió la presidencia, digamos, las cosas han cambiado muchísimo. Es decir, la discriminación se ha vuelto, digamos, más fuerte y somos estigmatizados cada vez más las personas LGBT, ¿no? Pero qué Así humillante, que, o sea, que tenés que ir al baño acompañada. sí, sí, porque la explicación que me dieron los líderes fue que, por ejemplo, si yo tenía que cumplir con esos menesteres de ir al baño, bueno, tenía que buscar un sacerdote, pedirle que me acompañe, me espere en la puerta del baño de discapacitados, porque yo no puedo usar ni baño de hombres ni de mujeres, solo el de discapacitados, y después que el sacerdote me acompañe de vuelta al salón donde yo estaba, porque él tenía que ver que yo no me desvíe en el camino. Por ejemplo, yo podía entrar a la primaria o podía entrar a el aula de hombres jóvenes y abusar de alguno de ellos, por ejemplo. Y, por ejemplo, digamos, esto fue sin anestesia, no es que me lo sugirieron, no, esto fue, me lo dijeron tal cual así. Y en ese momento, en la entrevista, estaba un obispo y un presidente de estaca. Y estas cosas pasan, ¿no? Después, por supuesto, de hacerme salir, estuve 2 meses en la Sociedad de Socorro, que también muchas veces uno piensa, ¿no? Entonces, es como que ellos lo convierten a Dios como un ser bipolar, que cambia, que en realidad tiene una crisis existencial porque no sabe, porque primero revela que una persona sí puede entrar, después revela que no, después vuelve a revelar que sí. Entonces es como que ellos lo convierten a Dios en esto, ¿no? En un ser, bueno, que indeciso, que no, al final no sabe qué quiere. Hoy se levanta pensando que sí tengo que entrar, mañana piensa que no y tengo que salir. Entonces es como que esto se torna una situación muy poco seria y lamentable, ¿no? Vos sabés que yo iba a mencionar que a mí me dejan comentarios ahí en YouTube, me dejan muchos comentarios diciendo los miembros LGBT en la iglesia tienen el mismo derecho que los demás, la única diferencia es que no pueden romper la ley de castidad, pero eso se aplica a todo el mundo. Además de eso, tienen los mismos derechos. Pero yo lo que sabía es que una persona homosexual, por ejemplo, o me imagino que trans tampoco, puede trabajar con los niños, porque ellos asumen inmediatamente que un LGBT se va a abusar de todos los chicos en la primaria o en las mujeres o hombres jóvenes. O sea, ¿cómo eso es igualdad? Inmediatamente los están poniendo a ustedes en una categoría de que son todos unos depravados sexuales. No, es una mentira. O sea, lisa y llanamente una mentira. Ellos lo hacen como una cuestión de, como dijo David al principio, ¿no? Que la homofobia no se note. Sí. Entonces, ellos, para el mundo, dicen, de hecho, el Elder Bednar, si recordamos una entrevista que tuvo hace unos años, cuando a él le preguntan qué pasa con los homosexuales en la iglesia, él dice, en la iglesia de Jesucristo no hay homosexuales. Sí. Y después se corrige diciendo
que lo que pasa es que la visión para los líderes es que en la iglesia somos todos hijos de Dios, o sea, no hay ni hombres, ni mujeres, ni homosexuales. Es decir, como que él quiso arreglar lo que había dicho anteriormente. Pero es toda una mentira. O sea, es impensable que un LGBT esté en la primaria, y no solamente en la primaria, es impensable que esté ocupando cualquier llamamiento en la iglesia, porque ellos consideran que un LGBT no tiene nada bueno que enseñar, ¿no es cierto? Inclusive a mí en un momento me dicen de que, porque, o sea, yo fui excomulgada de la iglesia por ser transgénero. Esta fue la única razón por la que yo fui excomulgada. Y cuando yo pido la autorización para bautizarme otra vez, ellos me dicen, hasta que las cosas no cambien, no vas a poder ser autorizada. Cuando yo, digamos, indago a qué se refieren que las cosas cambien, ellos me dicen a que yo vuelva a ser el hermano que era cuando me fui, ¿no? Es decir, ellos, digamos, digamos, en la cabeza de ellos está la idea de que yo tengo que volver a ser el sacerdote que fui antes de irme. O sea, en estas condiciones yo no puedo ni ser bautizada, ni obviamente recibir llamamientos, ni siquiera asignaciones, nada. Es decir, yo soy como una planta que está en la iglesia. A ellos les molesta muchísimo mi presencia cada domingo. Sí. De hecho, yo, digamos, el único lugar que yo puedo, digamos, asistir es la reunión sacramental. No puedo asistir a ninguna otra reunión, a pesar de que hace unos meses sí podía. Pero es como que yo soy una planta, o sea, estoy ahí, pero a ellos les molesta mi presencia, les molesta verme. Más como la espina de una planta, ¿no? Sí, también, sí, seguramente es como que a ellos les molesta muchísimo, y cada vez que yo pido explicaciones de mi excomunión, y cada vez que porque fue entre gallos y medianoche, o sea, fue algo muy que se hizo en secreto, escondido. Entonces cuando yo pido explicaciones, que justamente ayer hablé con el presidente Estaca, siempre hay evasivas, o sea, siempre que los registros no están, porque después de 2 años se destruyen los registros, que hay que mandar a pedir desde el lago Salado, y que del lago Salado llega la información, pero que esa información es confidencial, que el presidente no puede compartirla en el caso conmigo. Es decir, siempre, claro, siempre hay evasivas. Y por ejemplo, a mí en algún momento me dijeron que yo no me puedo bautizar porque yo estoy rompiendo la ley de castidad. Entonces yo pregunté de qué forma y me dijeron usando ropa que no va de acuerdo a mi sexo. Entonces es como que últimamente lo que se puede ver en la iglesia es como muchas mentiras por parte de los líderes que van acomodándola de acuerdo a su conveniencia, ¿no? Es decir, conocemos casos de personas heterosexuales que sí han roto la ley de castidad con todas las letras y sin embargo no están excomulgadas. Digamos, siempre se le aconseja que se retire un poquito de la iglesia un tiempo, que se aparte y que después vuelva arrepentido, pero no hay excomunión de por medio. Entonces, lo que se puede ver es esto, ¿no? La discriminación en la iglesia está en todo momento y se hace sentir muchísimo, pero es alevosa la discriminación que hay. Digamos, yo asisto cada domingo, ¿por qué? Porque yo necesito que ellos, hacerles recordar a ellos, porque encima yo estoy en un barrio muy complicado, muy homofóbico, entonces yo necesito que ellos vean, recordarles cada domingo, que nosotros sí existimos, que los LGBT sí existimos, mal que a ellos les pese, ¿no? Que hay una mujer transgénero en medio de la congregación, suelo cantar muy alto los himnos para hacerme escuchar, cosa que yo creo que a ellos también les molesta mucho, pero esta es la razón por la que yo voy cada domingo, ¿no? Y también siempre aclaro una cosa, yo voy cada domingo a la iglesia, aun cuando no tengo ganas de ir, y lo hago pensando en todas aquellas personas que se quitaron la vida por culpa de los irresponsables de la iglesia, de los líderes irresponsables, que se sientan en un escritorio a aconsejar acerca de la homosexualidad y acerca de la moral, cuando no son ni psiquiatras, ni psicólogos, ni sociólogos, y no tienen la más pálida idea de lo que están hablando. Entonces, por esas personas que hoy ya no se pueden levantar el domingo, vestirse e ir a la iglesia, por esas personas voy yo también.
yo siempre digo que es una lucha tremenda, ¿no? Es como que yo termino el domingo, cuando salgo de la iglesia, es como que yo he luchado con fieras, Claro. porque es tremendo el desgaste psicológico que esto produce, ¿no? Ver hermanos que directamente pasan por frente de uno y ni los saludan, o sea, hermanos que saludan a todos y estoy yo y a mí no me saludan. Pero creo que también cuando uno alcanza una madurez espiritual, es como que a uno ya no le importa esto, ¿no? Es como que uno ya no va por el obispo ni por el hermano, uno va por la parte espiritual nuestra, ¿no? Entonces, pero bueno, eso sí quiero aclarar. O sea, este informe me parece totalmente discriminatorio, nazi, aberrante. Creo que el Elder Oaks no ha comprendido lo que es el verdadero evangelio de Jesucristo. Como dijiste, el sueño de él era criminalizar la homosexualidad y no solamente no se dio, sino que hoy en día la comunidad tiene muchísimos más derechos, al menos en este país, que nunca antes. Exactamente. La iglesia peleó, donó millones de dólares para tratar de que los homosexuales no pudieran casarse en California y hoy en día la homosexualidad, el matrimonio gay es legal en todo el país. Así que le salió muy mal. Por eso digo, ¿no? Debe estar como, debe ser una tortura para él cada día de su vida y de ver los avances. Y muchas veces también me pregunto, que yo, digamos, lo escuché en algunos de tus programas, muchas veces me pregunto por qué la iglesia, digamos, apoya ciertas cosas, ¿no? Como la poligamia, la poliandría, la pedofilia, todas estas cosas, pero sin embargo condena la homosexualidad, ¿no? Yo creo que si José Smith hubiera sido homosexual no lo hubiera condenado, como no condenan ni la pedofilia, ni la poliandría, ni la poligamia, ni todas estas cosas. Pero sí, digamos, bueno, esto existe. La pedofilia, siempre y cuando no te estés casada, sellada. Claro, acá exactamente, como vos decís, porque acá hace un rato Carlos leyó la parte donde dice que sería un delito, un crimen, la relación sexual con un menor de edad sin su consentimiento, bueno, obviamente todo lo que eso implica, pero estamos hablando de que José Smith tuvo una esposa de 15 años, una menor de edad. 2 de 14. Y 2 de 14, ¿no es cierto? Entonces, y esto no, o sea, ¿qué pasó con esto que dijo Oaks? O sea, es un delito con un menor de edad, pero él lo hizo y no es un delito. Entonces, creo que acá hay muchas cosas que no están claras y creo que ni ellos saben, creo que hasta ellos están enredados en todas en todas sus palabras y en todas las mentiras que han dicho a lo largo de estos años, ¿no? Desde el año 1830 hasta ahora. Así que, pero bueno, vamos a seguir leyendo entonces. Dice, la condición de homosexualidad versus las prácticas homosexuales. La palabra homosexualidad se usa en dos sentidos. Uno, como una condición, y dos, como una práctica. En este contexto, el panfleto, Carta a un amigo, 1971, edición revisada 1978, el presidente Kimball resume tal como sigue. La homosexualidad puede ser curada si la batalla está bien organizada y se lleva a cabo vigorosamente y de manera continua. Esto obviamente se refiere a la condición de sentir atracción a personas del mismo sexo. La homosexualidad, tal como otros pecados serios, pueden ser perdonados por la Iglesia y el Señor si el arrepentimiento es total. Incluye todas las áreas y es continuo. Esto obviamente se refiere a la práctica de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Es importante distinguir entre estos dos diferentes significados. Cuando intentamos hablar del tema de la homosexualidad, condenación directa a la práctica de la homosexualidad, son actos sexuales condenatorios, los cuales son pecaminosos. Por consiguiente, la Carta de la Primera Presidencia, condenando la homosexualidad, está explícitamente dirigido a la práctica de la homosexualidad. En contraste, la condenación dirigida a la condición de la homosexualidad están condenando a las personas pecadoras en pensamiento,
tal como un hombre mira a una mujer para desearla, pero no necesariamente pecadora en hechos. Los malos pensamientos son, por supuesto, también pecaminosos, pero la mayoría de las veces no consideramos a las personas con malos pensamientos ser tan culpables como las personas que han actuado mal. De manera similar, debemos considerar nuestra posición sobre la legislación que afecta a los homosexuales. Debemos tener claro si las leyes propuestas afectarán solo a las personas con actos pervertidos o si la legislación propuesta y nuestra posición sobre ellas también puede afectar a las personas culpables de no más que sus pervertidos pensamientos y tendencias. Claro, acá él está pensando, están debatiendo, ¿no? Tenemos que hacer ilegal solo los actos sexuales o el ser homosexual también. Ahí yo le quiero preguntar a ustedes, ¿cuál es su opinión? A esta altura me parece que ya no es una opinión, pero ¿cuál es su opinión sobre esto de que la homosexualidad puede ser curada si la batalla está bien organizada? Es chistoso de todos modos, porque pues ya sabemos y tenemos claridad en que esto no es así. De hecho, hasta la misma iglesia reconoce hoy en día que esto no es así. Por algo fueron retirados estos manuales de circulación, porque evidentemente, además de homofóbicos, están muy, muy lejos de la realidad y de lo que la gente ya sabe frente al tema. Entonces, a mí me parece que pues eso son declaraciones tremendamente ignorantes frente al asunto y, y pues ellos deberían conocer más bien lo que la ciencia dice al respecto, ¿no? Y esta es una conducta que se presenta incluso en todos los mamíferos. Entonces somos también mamíferos y no somos la excepción. Si fueran actos exclusivamente del ser humano, hasta quizás pudiésemos decir que tienen cierto índice de razón, pero ni siquiera. Entonces, obviamente, en esta época en la que se habló de estos folletos, pues había un desconocimiento total y las declaraciones eran un completo absurdo. A pesar, quiero decir una cosita más. A pesar de que la ciencia y la Organización Mundial de la Salud y todos dicen que la homosexualidad no puede ser curada porque no es una enfermedad, hay muchos líderes de la iglesia que siguen creyendo que sí se puede curar, porque como es un pecado y como Jesucristo tomó sobre sí todos los pecados del mundo, entonces la homosexualidad puede ser quitada de nosotros por medio de su sangre o su expiación. Muchos líderes creen esto y muchos líderes enseñan esto en sus barrios y en sus estacas. Hay una película que yo tengo en mi canal que la traduje, se llama Legados, y que es un documental de personas que han pasado por el tratamiento en BYU para curar a los homosexuales por medio de electroshock, terapias de choque. Hoy la iglesia tiene una vergüenza tremenda de eso y trata de distanciarse diciendo, no, ese fue el proyecto de un profesor. Pero ese profesor, para hacer ese tratamiento, tuvo que hablar con el presidente de la universidad, y siempre hay al menos un par de apóstoles que están totalmente involucrados con eso. Entonces, la iglesia no puede distanciarse. Hoy en día, durante la administración de Obama, se hizo ilegal este tipo de tratamiento porque causa más daño que beneficio. O sea, la gente no solamente no se curan, sino que terminan suicidándose porque no se pueden curar. ¿Y por qué no se pueden curar? Porque la homosexualidad no es una enfermedad. Uh-huh. Manuel, sí. Mira, en el año, digamos, el 17 de mayo del año 1990, la Organización Mundial de la Salud, digamos, retiró a la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Y vos hablabas de una película. Yo también me acordaba de una película que se llama Una plegaria por Bobby, donde su mamá, una cristiana, digamos, muy ferviente, discrimina a su hijo tanto que, bueno, que el chico se va de la casa y termina suicidándose, ¿no? Y ella después reflexiona diciendo
que había pedido muchísimas veces a Dios que cure a su hijo, pero se dio cuenta que no lo curaba porque en realidad no había de qué curarlo, no había una enfermedad. Y creo que esto también es lo que digamos, hacia ese lugar vamos camino el mundo y las personas, ¿no? Dejar de ver esto como una enfermedad y como una aberración y como una perversión como lo ve la Iglesia. Pero yo reitero que lo que acabamos de leer, de que no es lo mismo la persona que, digamos, es homosexual a la que realmente llega a cometer lo que para la Iglesia sería el pecado aberrante de consumar el acto. Esto es una mentira, o sea, esto no es así. Esto yo quiero que quede en claro, esto no es así. Para la Iglesia es tan pecador el que mantuvo relaciones sexuales con una persona de su mismo sexo como el que no la mantuvo. O sea, para la Iglesia es lo mismo. O sea, el solo hecho ya de ser. Sí, David. Sí, sí, que es cierto, porque hay muchas veces que los jóvenes si van y le dicen al obispo, yo soy homosexual, a pesar de que no hayan roto la ley de castidad, no los dejan tener llamamiento, no los dejan salir a la misión, hay un montón de cosas que se les corta. Exactamente, por eso digo, todo es lo mismo, que es lo que vos decías, Manuel, al principio. O sea, para la Iglesia no hay digamos, no hay gay, lesbianas, bisexuales, transgéneros. Para la Iglesia todo es lo mismo, y para la Iglesia no hay gay bueno y gay malo. Para la Iglesia todos son malos, todos son, digamos, pecadores, pervertidos, ¿no? Así que esto hay que aclararlo. O sea, no es que un gay que tiene ganas de conocer la Iglesia va a recibir a los misioneros y se va a bautizar y todos van a tener buen ánimo con él. No. O sea, una persona que es gay directamente ya tiene vedado el bautismo. O sea, digamos, una persona gay asumida, que le dice a los misioneros, porque si una persona es gay y no se lo dice, sí puede bautizarse. Pero una persona gay que le dice a los misioneros, bueno, en la entrevista ya prebautismal, yo soy homosexual, yo te puedo asegurar que aunque el bautismo esté todo listo y preparado, se suspende todo y la persona no llega a bautizarse. Porque, digamos, esto es así, o sea, no son bienvenidos y todos están mal vistos en la Iglesia. Y otra cosa que yo quiero decir es con el tema de la masturbación. Y vos a lo mejor estás más al tanto porque estás allá en Utah. Pero yo conocí casos, o sea, escuché casos de jóvenes que inclusive también se han quitado la vida por el asedio y por el acoso por parte de líderes jovencitos, ¿no es cierto?, que no, digamos, tenían el tema de la masturbación, ¿no? En la Iglesia la masturbación se la demoniza como algo terrible, pecaminoso y algo que es altamente destructivo. La masturbación no es más ni menos que parte de la naturaleza humana, o sea, toda persona pasa por esa etapa, es parte de la adolescencia y es parte obligada, ¿no? Es como que todo el mundo ha pasado por esa etapa. Y a algunos no se les nunca terminan de pasarla. Y algunos no la superan, pero yo digo, siempre es parte de nuestra naturaleza humana, ¿no? Es decir, nosotros comemos porque es parte de nuestra naturaleza humana, bebemos porque es parte de nuestra naturaleza humana, y la masturbación es parte de todo eso. Es decir, no es ni pecado, ni aberración, ni tampoco hay que demonizarla de tal forma que un joven que se masturba ya directamente tiene que irse al infierno. Pero yo he escuchado casos de jóvenes que han vivido verdaderos infiernos, valga la redundancia, por este tema, ¿no? Es decir, la Iglesia tiene tiene la especialidad, creo que se especializan en crear pecados donde no los hay, digamos, y perseguir de esta forma, ¿no?, al supuesto pecador y atosigarlo y acosarlo y realmente arruinar la vida de las personas, porque digamos, yo me imagino un joven que está en este dilema de que no puede contener estos deseos, pero tiene que ir el domingo y enfrentarse con toda esta gente. Debe ser un verdadero caos su vida, ¿no? Y creo que una iglesia no está para esto. Una iglesia está para traer paz a la vida de las personas, no para traer, digamos, tanta turbulencia espiritual, emocional. Entonces yo creo que la iglesia está haciendo las cosas muy mal, muy, muy mal.
porque, o sea, es también como nos sentimos nosotros, ¿no? Como LGBT. De hecho, muchos LGBT deciden no ir a la capilla porque les resulta sumamente nocivo. Es parte de la manipulación que la Iglesia ha hecho siempre con los miembros. O sea, la Iglesia manipula a los miembros, y lo digo yo, que yo, digamos, fui miembro de la Iglesia 10 años, como un sacerdote, y, o sea, todos hemos sido miembros y nos hemos sentido manipulados por la Iglesia. O sea, al punto de que yo, siendo un sacerdote homosexual, porque ya, digamos, en aquella época yo tenía mi inclinación, pongámosle así, homosexual, porque en esa época era un chico que me gustaban los hombres, pero ya, digamos, la manipulación llegaba a tal punto que yo tenía que enseñarle, porque, digamos, mi llamamiento era de misionero de barrio, o sea que yo tenía que enseñar a los miembros nuevos, y entonces la manipulación era tal que yo también tenía que enseñar que la homosexualidad estaba mal, ¿no? Y yo recuerdo que en aquel momento yo enseñaba que la homosexualidad era, como digo, ¿no? Era aberrante, era pecaminosa y era sumamente destructiva para la persona. Y lo hacía, por supuesto, porque en la iglesia hay, no es un lavado de cerebro, en la iglesia lo que hay es un control mental, ¿no? Es como que ellos nos hacen creer que nosotros pertenecemos a un grupo de élite, entonces por eso somos personas de primera, ¿no? Entonces nos sentimos orgullosos de eso, como lo que siempre hablamos de la soberbia y el orgullo mormón. Nos sentimos orgullosos y soberbios de pertenecer a ese grupo elegido de personas. Y por supuesto que bajo esta influencia, nosotros accedemos a todo lo que ellos nos dicen. Ya te digo, al punto de que yo era un homosexual reprimido, porque en esa época era un homosexual reprimido porque vivía como un sacerdote y era un mormón apologista, o sea, era un mormón fanático. Entonces, al punto de enseñar que la homosexualidad era mala y al punto de discriminar a los homosexuales cuando yo era un homosexual. Y después, bueno, por supuesto, vino la época de sinceramiento conmigo misma y decir, bueno, esto tiene que cambiar, yo no puedo vivir así porque había algo que no estaba bien. Y ahí decido, digamos, empiezo la transición. Entonces yo siempre digo, me fui de la iglesia siendo un elder y volví siendo una hermana, ¿no? Algo que a ellos les molesta muchísimo. Sonia, vos mencionas, y quiero preguntar también a Carlos, vos dijiste que siendo un mormón fiel, discriminabas a los homosexuales. ¿Eso es algo que pasa? O sea, yo he escuchado estudios, es todo muy, muy intelectual, ¿no? Pero desde el punto de vista personal, ¿pasa eso? Uno que es un mormón fiel, quiere creer, pero es homosexual, ¿ve al resto de los homosexuales como algo inferior? ¿O cómo se ve eso? ¿Cuál fue su experiencia? Mi experiencia particular, cuando yo estaba asistiendo como el mormón más fiel del mundo, asistiendo al templo con todas las de la ley, etcétera, yo sí tenía claro que yo era gay en ese sentido. Yo lo tenía perfectamente claro. Yo tenía claro que no podía hablar de algo que no debía. Es decir, no se tocaba el tema. Yo como psicólogo empecé a trabajar con servicios para la familia SUD, que es el grupo de psicólogos que apoyan a las familias de la iglesia para sus problemáticas. Y de hecho me remitieron casos, pero yo era consciente de que yo no iba a asumir casos porque igual no era ni para mí ni ético ni apropiado decirle a una persona bajo conceptos religiosos que estaba mal cuando yo mismo estaba viviendo esa realidad. Entonces yo prefería remitir algunos casos a otras personas. Pero pues en mi caso personal, si me llegué a dar cuenta de alguna conducta de alguien o de otras personas LGBT, nunca los vi como alguien inferior. De pronto sí tuve algo de miedo en un momento dado de abrirme, de abiertamente explorar, de abiertamente preguntar, pero yo sabía lo que yo era, yo lo tenía perfectamente. Sin embargo, sé que incluso hay miembros de la iglesia gays, por ejemplo,
que están activos en la iglesia y que pretenden defender la postura de personas como Oaks y que consideran que sí, que están en un camino de superación y de perfeccionamiento y que aparentemente están superando el asunto cuando pues en el fondo sabemos que no es así. Eso yo lo veo en algunas otras personas, pero pues en caso personal yo sí lo tenía claro desde el principio. Manuel, mira, yo creo que, como yo te decía, digamos, esta postura que tomamos algunos miembros de la Iglesia es justamente debido al control mental que la Iglesia ejerce en los miembros, ¿no? Yo he podido ver, por supuesto que cada miembro es un individuo y hay muchísimas, digamos, muchísimos procederes ante una misma situación, ¿no? Por ejemplo, bueno, Carlitos dice que él siempre asumió desde el anonimato, porque digamos no lo confesaba, no lo daba a conocer, asumía su condición sexual y digamos ante esta situación sentía empatía por el resto. Pero digamos que yo también he conocido y creo que muchos de los mormones más apologistas y cerrados de la iglesia en cuanto a la homosexualidad son homosexuales reprimidos. Porque yo creo que esto nos pasa a muchos mormones, ¿no? Muchos mormones homosexuales que que no pueden hablar de su homosexualidad, entonces optan por el camino de la homofobia, digamos, del odio extremo hacia las personas homosexuales. Por eso es que a mí a veces yo cuando escucho un homofóbico, ¿no?, en la iglesia, siempre lo empiezo a observar para ver si veo algún detalle que me puede aclarar la situación. Y de hecho, mediante esta observación me puedo dar cuenta de muchos hermanos homofóbicos que esconden una homosexualidad, que reprimen una homosexualidad, ¿no? Pero sí, digamos que uno muchas veces también, esa actitud homofóbica que uno tiene, es porque uno quiere negar lo que uno es, porque en la iglesia nos ponen tanto, nos taladran tanto la cabeza diciendo que la homosexualidad es algo tremendamente, porque lo leíamos hace un rato, después de negar el Espíritu Santo y derramar sangre inocente, el pecado sexual es el más abominable que existe, ni hablar del pecado sexual con el mismo sexo. Entonces nos taladran la cabeza de tal forma que uno es como que quiere autonegarse y autoconvencerse de que esto está mal, entonces uno cree que adoptando esta postura de homofobia es como que uno se va a despojar del problema, ¿no? Por supuesto que uno no se despoja del problema y en algún momento, aún aquellos hermanos que están casados y que tienen hijos, pero que esconden una conducta homosexual, aún hasta estas personas en algún momento van a explotar, ¿no es cierto?, y van a dar a conocer su verdadera sexualidad. Mira, ya estamos llegando a la hora, así que yo quiero mencionar un poquito del punto siguiente, pero me parece que ya cubrimos la mayoría de lo que habla este hombre aquí. El punto 3 dice propuestas sobre los derechos gay. Voy a saltear un poco. Dice, entre sus objetos legislativos están 1. Eliminar las penas criminales contra la sodomía u otros actos homosexuales. 2. Prohibir la discriminación contra la homosexualidad en crédito, educación, empleo, uso de sitios públicos y hospedaje. Y 3. Permitir el matrimonio homosexual. Esto es lo que dice él, quieren los homosexuales. Y dice él, estas 3 categorías corresponden a 3 niveles de intensidad en el tratamiento de la ley de las personas en una clase particular. 1. Penalización. Las leyes imponen sanciones en conductas particulares que identifican a personas como miembros de una clase particular. Por ejemplo, sanciones criminales por relaciones homosexuales. 2. Protección. Las leyes penalizan a las personas por acciones privadas contra otras personas quienes son miembros de una clase particular. Por ejemplo, las leyes prohíben la discriminación contra los homosexuales. Y 3. Beneficio. Las leyes conceden beneficios de los miembros de una clase particular. Por ejemplo, una ley que expande las categorías de matrimonios permitidos para incluir a parejas del mismo sexo. O sea, lo que él quería era 1, la penalización, y lo que se dio fue 3, el beneficio. Porque hoy incluso la iglesia ayudó a pasar una ley acá en Utah en la que no se puede discriminar a alguien por su orientación sexual
en vivienda y trabajo. Y este hombre, lo que él quería era que obviamente fuera ilegal. Y dice él, bajo la primera categoría, los miembros de la clase son las víctimas de sanciones públicas. Y dice él, sanciones criminales. Note que este tema concierne solamente las prácticas homosexuales. Las sanciones criminales a personas con la condición de homosexualidad es una cosa del pasado. El homosexual como una víctima de pública persecución por las sanciones penales únicas es una alegación falsa. El tema es que se debería extender a lo que son prácticas homosexuales las sanciones criminales. Esto es, por supuesto, en el caso que la relación sexual que son criminales entre un hombre y una mujer a causa de ser forzadas, la víctima es un menor, existe relación familiar por decencia pública o comercialización, deberían ser también criminales si involucra a dos personas del mismo sexo. Las leyes generalmente contemplan esos casos. Bueno, y él sigue así, ¿no? Pero él confunde un montón de cosas, él mezcla la pederastia con la homosexualidad, él mete la violación y los actos homosexuales como en una misma bolsa. Él trata de hacer una diferencia, pero la diferencia es tan sutil que cuando uno termina de leer esto, no ha notado ninguna diferencia. Es todo lo mismo. Entonces, él está usando tácticas muy deshonestas para criminalizar la homosexualidad. Y más adelante creo que él dice, ¿y cómo debería criminalizarse? ¿Cuál debería ser la pena para alguien que practique la homosexualidad? Y entonces él dice, bueno, eso es lo que tenemos que discutir más en profundidad. Pero si quieren leer el artículo entero es fascinante. O sea, es un vistazo dentro de la mente de un hombre que hoy en día prácticamente está a cargo de millones de personas en su iglesia, que les dice cómo vivir, cómo tienen que actuar, cómo se tienen que comportar en sus camas, etcétera, ¿no? Yo estaba tremendamente sorprendido por el radicalismo que utiliza de Oaks en este artículo, de, su postura tan impresionantemente homofóbica y como decía Sonia, como una persona que está en el liderazgo mundial de la iglesia puede hablar del amor de Cristo, del amor puro de Cristo cuando tiene una postura como esta. Más aún cuando la iglesia misma es hipócrita frente a esto de la sexualidad, porque aún la iglesia practica la poligamia por más que digan que no. La iglesia públicamente renunció a ella en 1890, pero si a un elder o un apóstol se le muere la esposa, él se casa con otra, se sella también con ella en el templo y si lo miramos doctrinalmente de acuerdo a lo que se plantea, va a tener ya dos esposas en la eternidad. Es decir, todavía siguen practicando la poligamia, así sea de esta forma, pero el profeta de la iglesia es polígamo. Exacto. Lo chistoso es que condenan la homosexualidad, pero viven una poligamia encubierta. Y lo que estábamos hablando de que José Smith tuvo niñas menores de edad como esposas. En fin, entonces es como la iglesia puede decir ser autoridad moral para este tipo de temas. Pero yo creo que el castigo que está recibiendo la misma iglesia frente a este tema es que ahora, con, por ejemplo, nosotros como miembros de Afirmación Internacional y de otros grupos LGBT, nos hemos dado cuenta que en la iglesia de Jesucristo ya hay tremenda cantidad de personas LGBT, que somos muchísimos, y que tarde o temprano ellos tienen que sentarse a hablar con nosotros, que tienen que escuchar, que tienen que de alguna manera generar un cambio, porque somos más de lo que ellos se habían imaginado. Bueno, el comentario que yo quiero hacer es que, como dijiste vos y como dijo Carlos, ¿no? Este hombre está, digamos, está en la vicepresidencia de la iglesia y con un futuro, digamos, de ser el presidente de la iglesia. Pero también hay que ver
que la Iglesia ha entrado en una decadencia, como yo creo que no tiene desde hace muchísimos años, ¿no? Si nosotros vamos a las capillas, por lo menos acá en Argentina, no sé cómo es en Colombia, y bueno, supongo que en Estados Unidos se nota menos porque allá en Utah la mayoría son mormones, pero las capillas en Argentina están prácticamente vacías. Las capillas, por ejemplo, el promedio de asistencia es de 15 a 30 personas. Esto es lo que pasa cada domingo en las capillas argentinas. Eh, por supuesto que siempre las cifras se maquillan, ¿no? Es como que, bueno, no vinieron 30, vinieron 50. Bueno, los otros 20 yo no los vi, pero bueno, ellos dicen así. Pero lo que uno ve son, de hecho, por ejemplo, en mi barrio se tuvieron que juntar dos barrios porque entre los dos no llegamos a 50 personas. Y el año pasado, también quiero destacar, el año pasado la Iglesia de Jesucristo presentó el menor número de bautismos desde el comienzo de la Iglesia. Es decir, en el año 2017 hubo muy pocos bautismos. A nivel mundial estamos hablando. Entonces aquí estamos viendo la decadencia de la Iglesia, sin hablar las familias pioneras que pidieron ser sacadas de los registros allá en Utah, justamente por el rechazo a los homosexuales y a los hijos de parejas homosexuales. Es decir, la Iglesia ha entrado ya en una decadencia, ¿no? La gente la ve poco seria con las barbaridades que a veces escuchamos decir a los líderes. Y por último, en la última conferencia, una mujer tuvo, no sé si la valentía de gritar que por favor dejen de encubrir a los depredadores sexuales. Entonces digamos que estamos viendo cómo la Iglesia está entrando, ¿no? Repito, en esta decadencia, y que si las cosas no cambian, la Iglesia va camino a una extinción, porque no vivimos en épocas ya donde se puede convencer fácilmente a la gente para que deje entrar a 2 misioneros a su casa. Entonces, si las cosas no cambian, la Iglesia va camino a una decadencia peor. Sí, ellos dicen que la iglesia crece porque están construyendo templos. Pero ellos tienen la plata para construir los templos. No sé, yo cuando iba al templo de Buenos Aires hace como 20 años, estaba vacío. Lo único que iban eran los miembros de Uruguay. Y ahora van y construyen un templo en Córdoba y dicen que van a construir otro por ahí cerca. ¿Y para qué? Para mí que es porque es propaganda. O sea, abren un templo, llaman a los medios. Me acuerdo que en esa época, como por una semana, el diario La Voz del Interior ahí de Córdoba hablaba de eso nomás, del templo. Pero las misiones están cerrando. Una compañía de trabajo tiene el hijo en Portugal y dice que acaban de combinar la misión. O sea, donde realmente cuenta, las misiones, los bautismos, la iglesia no está creciendo. Sí, quiero aportar que se cerró la misión, no sé si o la misión Chile y la misión España también. Sí. Así que por eso digo, es todo parte de la decadencia de la iglesia. Acá cuando vos leíste esta parte que dice que de las sanciones criminales, dice por ahí que no existe, ¿dónde lo dice? Que no lo encuentro ahora. Bueno, que no existe una persecución a los homosexuales, que eso es algo que los homosexuales dicen para hacerse las víctimas y lograr que el público le tenga lástima y así poder tomar ventaja de esa lástima y tener derechos extras, como por ejemplo el matrimonio homosexual legislado para todo el mundo. Y eso es mentira, o sea, es una mentira enorme, no solamente por lo que hemos estado hablando acá, sino porque los homosexuales son discriminados. Yo como transexual soy discriminado todos los días, en todos lados. Me recuesta a mí salir de casa porque sé que voy a salir de casa y voy a ser discriminado. Y gracias a que ahora las leyes me ayudan y me apoyan, la gente me está tratando un poco mejor. No sé si vos, Sonia, que también sos trans, has notado esta diferencia entre antes de la ley y después de la ley, pero desde la ley de transgénero acá en Argentina, se nos ha ayudado y se nos ha apoyado desde el gobierno para que esto no suceda, pero si no, siempre sucede, siempre. Y aún así, a pesar de tener la ley,
muchas personas de la comunidad LGBT todavía somos discriminados y perseguidos incluso. Y cuando este hombre dice que es mentira, que solamente para darnos lástima, para tener derechos extras, como si el casamiento fuera un derecho extra y no fuera algo que todas las parejas buscan, cuando vos te enamorás de alguien y querés formar una familia con alguien, querés cimentar esa relación con un papel, ¿por qué no? No es un derecho extra, es lo normal y lo natural, y si, bueno, de pronto vos no te querés casar, también está bien. Claro. Pero pero sí sé lo que quieres decir, sí. Sí, y es una mentira tan grande, es una manipulación justamente para que la gente cuando te diga, no, porque somos discriminados, no, mentira, si Ox dijo que no. Sí. Bueno, lo interesante de eso es que hoy en día la iglesia está obsesionada con el tema de la protección religiosa, los derechos religiosos, religión de culto, no sé, derecho de culto. Pero sí, la libertad religiosa. Eso, pero cada vez que hablan de eso, lo único que hablan es del matrimonio gay. O sea, el miedo de ellos es que algún día el gobierno venga y les diga, ustedes tienen que permitir o tienen que casar a parejas gay. Eso les aterra a ellos. Pero yo leyendo un discurso del Elder Peterson, que creo que fue el tercer o cuarto episodio que hicimos en el programa, el Elder Peterson decía, los negros no solamente quieren derechos, no solamente quieren el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, no, ellos quieren el derecho de casarse con mujeres blancas. Y él dijo eso como si fuera una cosa horrible, como el apocalipsis, como decía acá Sonia. Y hoy en día, ¿te imaginas si la iglesia dijera desde el púlpito que el matrimonio interracial es abominable ante los ojos de Dios? Imagínate. Le daría... No, es inaceptable porque la sociedad ha avanzado, ha pasado de esa etapa y hoy en día no hay absolutamente nada de malo en un matrimonio interracial. Hasta mi suegra, que es lo más mormón que hay, no se quejó cuando mi esposa se casó conmigo. Y ella, viste, re gringa. Pero hace 50 años eso hubiera sido inaceptable. Hace 40 años. Y hoy en día están en exactamente la misma situación, pero en vez de los negros, están hablando de los LGBT. No hay ninguna diferencia, pero ellos no lo ven a eso. Entonces la sociedad está 30, 40 años más avanzado que la iglesia, a pesar de que ellos supuestamente reciben revelación constante. Así que sí, buen punto, David. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo que me han dado, por informarnos y educarnos un poco, y espero que se repita pronto. A vos, muchísimas gracias. Saludos a todos. Saludos, chao. Un abrazo. Gracias por escuchar esta edición de Pesquisas Mormonas. No se olvide de visitar nuestro website en pesquisasmormonas.com o pesmor.com y nuestro blog en pesquisasmormonas.org o pesmor.org. También tenemos un grupo de Facebook donde la discusión siempre es animada, y si tiene un comentario, pregunta o hate mail, puede enviarlo a manuel@pesquisasmormonas.com. Y si por alguna razón ha abandonado la iglesia y ya no sabe qué hacer con todos esos miles de dólares extras ahora que ya no paga el diezmo, le agradeceríamos si nos envía $1 o $2 por medio de Patreon en patreon.com/pesquisasmormonas o en paypal.me/pesquisasmormonas para ayudarnos a cubrir los gastos de domain y hosting del podcast. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima semana. La música del comienzo del podcast es la canción de la primaria Historias del Libro de Mormón, por Clive Romney. La canción previa a esta es La Hora del Profeta del ex de Acevedo, y esta es la versión de la banda Roosters de la canción de la primaria Palomitas de Maíz. ¿Por qué ayudar a pesquisas mormonas para que mi papá pueda parar los websites del podcast y de los videos? Gracias.
Pesquisas mormonas.